En 1948, tras la derrota de las potencias del eje, se inició la Guerra Fría. Las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, polarizaban al mundo. En 1946, Juan Domingo Perón asumía por primera vez el poder en Argentina. Un año después, Mahatma Gandhi lograba independizar a la India del Imperio Británico. Y en 1949, Mao Zedong proclamaba la República Popular China. En el Perú, el gobierno de Manuel Odría promovió la inversión extranjera, principalmente de los Estados Unidos. La economía nacional se vio favorecida por el boom pesquero y por la Guerra de Corea, librada entre 1950 y 1953. Esta incentivó nuestras exportaciones de materias primas como el algodón y el cobre. Un modelo económico es la exportación de materias primas y que es bienvenido el capital extranjero. Y entonces son liberales en lo económico, autoritarios en lo político, y el tercer rasgo que los identifica es que son populistas en la relación con los sectores populares. El lema del gobierno de Manuel Odría fue hechos y no palabras, cosa que él cumplió en gran medida. Él se preocupó sobre todo de la educación y por eso construyó las grandes unidades escolares como Melitón Carvajal, Alfonso Ugarte, Mercedes Cabello, Teresa González de Fanning. También se preocupó de hacer carreteras para agilizar el comercio a nivel nacional. Durante el gobierno de Odría se construyeron además grandes ministerios y hospitales, tanto militares como civiles. Es el caso del Hospital Rebagliati, más conocido como el Hospital del Empleado, que fue inaugurado en 1956. Cuentan las crónicas periodísticas que el día de la inauguración los asistentes se tardaron 3 horas en recorrer las instalaciones del moderno hospital. Asimismo, durante el gobierno de Odría se otorgó por fin el derecho de sufragio a las mujeres, aunque con ciertas restricciones. Un acontecimiento triste de aquellos años fue el terremoto de 1950. Afectó a la ciudad del Cusco, causando grandes destrozos y un significativo número de víctimas. La otra cara de la moneda fue la visita a Lima, en 1951, del músico cubano Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo. Que alborotó al público y provocó protestas de la Iglesia Católica. Tras 8 años de dictadura, el régimen militar perdió autoridad. Ante la presión social, Odría se vio obligado a convocar elecciones en 1956. Estas las ganó Manuel Prado, quien gobernó en su segundo mandato con el apoyo aprista. Una de las medidas más recordadas de Prado fue nombrar ministro de Hacienda a su principal crítico, Pedro Beltrán. Durante el gobierno de Prado, en el año 1958, se emitió la primera señal televisiva en el Perú y estuvo a cargo del Canal del Estado. En 1962,
se convocaron a elecciones. Se presentaron Víctor Raúl Haya de la Torre por el APRA, Fernando Belaúnde por Acción Popular y Manuel Odría por la Unión Nacional Odriista. Haya de la Torre resultó ganador, pero no alcanzó la mayoría necesaria para ganar las elecciones. En esas circunstancias, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y establecieron una junta militar presidida por el general Ricardo Pérez Godoy y luego por Nicolás Lindley, quien convocó a nuevas elecciones en 1963. Esta vez, el ganador fue Fernando Belaúnde Terry, gracias a un gran respaldo popular. Es con profunda emoción que me dirijo a mis compatriotas en esta oportunidad en que recibo la credencial como presidente electo del Perú. Belaúnde es un caso singular porque Belaúnde representa la llegada del centro, ¿no? Por primera vez en el Perú hay gobiernos de centro, propiamente dicho, que no son ni de izquierda ni de derecha. La llegada de un grupo nuevo de profesionales que tienen intereses reformistas. No son antisistema, quieren mantenerse dentro del sistema, no se quieren ir del capitalismo, no quieren derrocar al Estado. Fernando Belaúnde Terry era arquitecto de profesión y tenía una visión integradora del Perú. Debido a eso, se preocupó de establecer un sistema de carreteras que integraran sobre todo el oriente peruano al resto del país. Su objetivo era, ¿cómo podemos decirlo?, colonizar esos territorios amazónicos. Para ello, inició la construcción de la carretera marginal de la selva. Fue un hombre que llegó con muchas expectativas, ¿no? Con mucho calor popular, digamos, ¿no? Que venía de la clase media y que venía del pueblo también y del campo sobre todo, ¿no? Y tuvo 100 días de gran, ¿no?, cambio y de mucha iniciativa política. Son 100 días que conmovieron al Perú, ¿eh? Estatizó la Caja de Depósitos y Consignaciones, que estaba en manos privadas, con las cuales se cobraba impuestos. Y nació el Banco de la Nación, ¿no? Hizo proyectos de propuesta de reforma agraria, ¿no? Anunció resolver el problema de la IPC, movilizó a todos los jóvenes hacia el campo con cooperación popular. En la capital, en el gobierno de Belaúnde, se construyeron grandes conjuntos habitacionales destinados a dotar de vivienda a las clases medias. Es el caso de la popular residencial San Felipe, que fue levantada entre 1964 y 1966 en terrenos que fueron propiedad del hipódromo de Jesús María. Según los expertos, San Felipe es una joya arquitectónica porque combina muy bien áreas verdes, espacios de recreación y altas torres, o sea, los edificios de vivienda. La residencial San Felipe, que se mantiene con una vigencia impresionante, fue diseñada por el gran arquitecto peruano Enrique Siriani. En los primeros meses de su gobierno, Belaúnde se mostró audaz. Entre otras cosas, inició un proyecto de reforma agraria y un programa de cooperación popular. Pero en el Congreso se encontró con una fuerte oposición, establecida en la alianza del APRA y la Unión Nacional Odriista. Luego de esos 100 días, la coalición APRA y UNO en el Congreso lo limitó, ¿no? Se comenzó a recortar los recursos. Además, en ese entonces los congresistas tenían capacidad de gasto, ¿no? Y querían tener todo el manejo del presupuesto, ¿no? Y se repartían entre ellos la plata, en fin, ¿no? Creó, digamos, una parálisis de las reformas, ¿no? Hay una cuota de nacionalismo moderado y otra de reformismo social en Belaúnde.
todo dentro del sistema a través de las normas democráticas, pero no tuvo éxito, ¿no? Belaúnde fracasa a pesar de sus propósitos, a pesar de la claridad de sus propósitos, no logra llevarlos adelante. Se enfrasca en una gran pelea en el Congreso con la coalición del APRA con la Unión Nacional Lodrista, que dominaba el Congreso y que bloquea una serie de iniciativas de Belaúnde. Belaúnde tuvo que afrontar la aparición de grupos insurgentes como el MIR, inspirados en la Revolución Cubana. Esta situación, sumada a la crisis económica y a los escándalos de corrupción de algunos funcionarios, debilitaron al Ejecutivo. Belaúnde sale porque se quiebra la coalición AP-PPC, ¿no? La democracia cristiana se rompe, por un lado democracia cristiana y por otro lado PPC, AP también se rompe, Belaúnde se queda en el aire, ¿no? AP, Acción Popular Ulloa y Acción Popular Seoane, ¿no? Pero también en la oposición se rompe, la Unión Odrista se rompe en un partido socialdemócrata del gran latifundista de la Piedra, ¿no? Y después seguía la UNO, que era básicamente un conjunto de gamonales de la sierra, ¿no? Entonces el APRA no se rompió, ¿no? Se mantuvo, y al final se trató de recomponer todo, ¿no? En lo que se llamó la superconvivencia, ¿no? Que articulaba a Belaúnde con Ulloa a la cabeza, ¿no? La línea Ulloa, al PPC, ¿no? Al APRA y a Julio de la Piedra. Cuando faltaba menos de un año para cumplir su mandato, el 3 de octubre de 1968 sobrevino un golpe de Estado dirigido por el general Juan Velasco Alvarado. Belaúnde fue deportado al extranjero. Los militares golpistas expresaron que el gobierno depuesto no había tenido la decisión requerida para realizar las reformas que el país necesitaba. Se iniciaba así el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Pero de eso hablaremos extensamente en otra oportunidad. Y de estas circunstancias aprovecha Juan Velasco para dar el golpe de Estado que hace uno de los gobiernos más singulares del siglo XX, ¿no? Probablemente el único gobierno izquierdista de todo el siglo XX, y en realidad consistió en llevar adelante las mismas metas de Belaúnde: reforma agraria, nacionalización de recursos naturales, pero ya no por la vía democrática, puesto que venía esta de fracasar, sino ahora por la vía autoritaria y dictatorial. Paralelamente, en el mundo ocurría mayo del 68, la mayor revuelta estudiantil en la historia de Francia, acontecimiento que repercutió en todo el mundo. Un año después, en 1969, astronautas norteamericanos pisaban suelo lunar. Más tarde, vendría la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, el fin del mundo bipolar y, en el Perú, el inicio del ciclo neoliberal. Tanto en nuestro país como en todo el mundo, el siglo XX concluyó mucho antes en términos históricos que cronológicos. La historia del siglo XX es la de un periodo agitado, no solamente en el Perú, sino también, por supuesto, en el mundo. Espero que este recorrido por la historia de nuestro país en el siglo pasado haya sido placentero para ustedes tanto como para mí. Nos vemos en la próxima.